Amigos televidentes, muy buenos días y gracias por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de puntos de vista. Hoy tendremos una entrevista especial. Nos acompaña el economista Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central y un profesional de una amplia capacidad y trayectoria tanto en el sector público local como en organismos internacionales. Con él vamos a hablar sobre la economía, su perspectiva para el año que inicia y hacer un recuento de lo que pasó en 2021. Antes vamos a hacer una breve pausa comercial. Luis Manuel Piantini, buenos días y bienvenido a Puntos de Vista. Hacía un tiempecito que por lo menos no nos juntábamos por esta área en cuanto a mí, porque la última vez que asistió por acá fue con la compañera Dania Gori, pero nada, aquí estamos de nuevo. Muy buenos días, ¿cómo se siente? Bueno, buenos días, Héctor. Muchas gracias por haberme invitado a tu interesante programa. Héctor es un periodista que si yo tengo 50 años en la administración pública o tuve 50 años en la administración pública, tuve 50 años viendo a Héctor en los pasillos buscando información como un sabueso, un hombre, un periodista también muy experimentado, con mucha capacidad de análisis. Yo le tengo un gran respeto. Y al pueblo dominicano, pues le deseo que este año sea un año lleno de tranquilidad, de paz, ¿no? De que nos deje la pandemia esa que nos ha hecho sufrir tanto, causar tanto daño físico y psicológico en nuestro país y en el mundo también. Y desearle al pueblo que Dios nos siga protegiendo a este pueblo bueno. Bueno, gracias en lo que me corresponde. Creo que todas esas expresiones están un poco muy afectadas por el cariño que me tiene de tanto tiempo lidiando juntos, consultándote, porque figúrate, para uno escribir de un tema que no es su especialidad, tiene que consultar a quienes saben. Y una de mis fuentes generalmente para esa época de los años 80 y 90 eras tú y el hoy gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Pero nada, vamos a hablar un poco de ese, diría yo, fue como un milagro económico que pasó en República Dominicana, o sea, durante el 2021, de un menos 6.7 en el 20 a un 12% en el 21. En el 21 me parece como que algo que, bueno, un milagro diría yo. No sé cuál es la visión que tiene Luis Manuel Piantini de ese comportamiento. Bueno, Héctor, yo tengo un tiempo ya llamándole a esta economía la economía del moriviví, porque es la economía que yo veía que cuando el Estado tomaba cualquier acción de restricción en la economía se caía. O sea, las inversiones privadas desfallecían y muchas veces se iban del país cuando venían esas grandes crisis cambiarias. Tú recuerdas de los años 80 y parte de los 90.
Sin embargo, cuando tú dejas que la economía se expanda, cuando el Estado coopera, cuando el Estado alienta la inversión eh, privada, nacional y extranjera, porque estamos hablando de una economía de mercado, tú ves que viene otra vez la confianza y la economía comienza a responder rápidamente, porque es una economía muy bendecida por el Señor. Aquí, como decía el gran poeta Pedro Mir, estamos en el mismo trayecto del sol. Absorbemos la brillantez del sol y convertimos en estrellas en América Latina. Y eso es lo que ha sido la economía dominicana durante los últimos 30 años, aun cuando muchos piensan que no ha sido así. Pero crecer más alrededor de un 5% y más de un 5%, como ha sido el caso de este año, que hemos crecido, yo creo que vamos a crecer por encima del 12%, es en República Dominicana algo que no es extraño. Por el potencial que tenemos, por la capacidad que tenemos de ampliar producción, de crear riquezas, por todas las riquezas naturales con que Dios nos ha dotado como país. Mira, se ha hablado de que este año la economía panameña posiblemente sea la de más rápido crecimiento. Sin embargo, Panamá cayó un 18% en el 20, 17.9%, porque era una economía de servicio. Cuando se quedaron el transporte marítimo totalmente paralizado por el problema de que cerraron las economías, pues la economía panameña se vino abajo. Por eso es que yo creo que la economía latinoamericana más brillante ha sido la dominicana, porque cayó un 6.7 y ahora está creciendo por encima del 12. Mientras que Panamá puede crecer por encima del 12, no creo que crezca mucho, pero tuvo una caída de un 18, o sea, que todavía es negativo con relación a la economía del año 2019, mientras que la economía de nosotros en el año 2019 en dólares estaba alrededor de los 82.000, si mal no recuerdo, 84, entre 84 y 82.000, y este año vamos a llegar a 94.500. O sea que ha sido un gran salto que hemos dado. Ahora, eso, ¿por qué ha sucedido esa situación? Primero, por lo que te he dicho, que somos una economía con muchos recursos para ser explotados. Segundo, hemos tenido gobiernos responsables desde el punto de vista macroeconómico y principalmente habiendo dejado en el Banco Central a una persona como Héctor Valdés Albizu, un gran técnico y un hombre comprometido con la estabilidad, como se ha demostrado. Yo creo que el único gobernador que nunca ha tenido una crisis cambiaria se llama Héctor Valdés Albizu. Y eso que tiene como 20, va a tener 24 años como gobernador, dentro de su periodo de gobernador, ¿no? O sea que eso es un logro que no lo ha tenido nadie en América Latina, por lo menos. Y eso ha sido un privilegio que ha tenido este país. Contar con hombres no responsables, con hombres no en el Banco Central y en el Ejecutivo. Porque quitémonos de la cuestión de la corrupción y de todo eso. Los gobiernos últimos, incluyendo desde el gobierno de Balaguer del año 91, después que hizo el tollo del periodo del 86-90, ¿no? Que se arregló con las grandes reformas que se hicieron en el 91, apoyado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que a partir de ahí es que la economía dominicana ha acelerado su crecimiento. Cuando se liberó de todas las restricciones que tenía. Y a partir de ese año, pues tanto Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina, en el gobierno de Hipólito hubo una crisis cambiaria. Y una crisis porque se acumularon problemas estructurales en la banca que no se detectaron a tiempo, no porque fueron por decisiones de las autoridades monetarias, por negligencia. Yo no sé si tú recuerdas que en esos años se discutió mucho el famoso Código Monetario y Financiero, y cada vez que íbamos a llevarlo al Ejecutivo, que el gobernador, ya aprobado por la Junta Monetaria, volvía de nuevo otra vez porque por la oposición de los banqueros,
por las intervenciones algunas veces de los interventores de aquel momento. O sea, yo recuerdo reuniones que se hacían en la Ucamaima donde el gobernador no iba, porque el gobernador no estaba de acuerdo. Me mandaba a mí como segundo. Y yo, bueno, oía y transmitía, pero había un problema serio. Estábamos secuestrados por la banca comercial en aquel momento y era una banca llena de problemas que ellos mismos lo sabían y por eso estaban impidiendo que el código fuera puesto en vigencia. Entonces, un elemento importante que provocó tal vez esa crisis del año 2003, ¿no? Viene de esa situación, de ese impedimento oposición. En la práctica, ¿no? De poner en la práctica, ¿no? Las regulaciones que requerían el momento, ese momento, que no es otra cosa que lo que existe ahora como ley monetaria y financiera, mucho de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, el país, como te digo, ha tenido, con excepción de esos periodos del 90 y después del 2003, ha tenido una estabilidad que le ha permitido crecer, ¿no? Y atraer inversión extranjera, que eso es lo importante. Otro elemento que hemos tenido favorablemente a nosotros es que hemos sido una economía que no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político como país, con mucha estabilidad. Pese a que ha habido o existe el problema de la seguridad, ¿no? ¿Verdad? Como en muchos otros países del área, en otros países es mucho peor que aquí. Bueno, hay países en Centroamérica que es un desastre el problema de la seguridad. Y por eso muchas de esas inversiones centroamericanas vienen a República Dominicana, buscando también tranquilidad y seguridad. Tú vas a Casa de Campo y te vas a Punta Cana y te vas a Capcana y ahí hay muchos residentes de países centroamericanos y caribeños viviendo ahí, porque le dan la seguridad del sitio y la belleza también. La República Dominicana ha sido un atractivo también para los inversionistas del área, ¿no? Para buscar beneficios en base a seguridad y en base a rentabilidad y estabilidad macroeconómica de la que gozamos. Yo creo que esos son elementos importantes que hay que tomar en consideración de por qué la economía dominicana ha crecido como ha crecido. Hay elementos que pueden afectar en el futuro. Sí, Luis Manuel, me gustaría que habláramos también un poco de porque se supone que la economía responde a políticas que se trazan desde el Estado. Hay dos grandes políticas económicas y me gustaría tanto la fiscal como la monetaria que la habláramos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Luis Manuel Piantini. Yo te decías al finalizar el segmento anterior sobre el papel que se le atribuye haber jugado a la política económica que se ha aplicado en esa recuperación tan importante de la economía dominicana, donde prácticamente ya todos los sectores se han recuperado, han aportado, incluso algunos que se creía que tendrían un rezago mayor, como el turismo, y han
se han recuperado, pero hubo en aplicación hasta noviembre, por ejemplo, del año pasado, una política monetaria, por ejemplo, muy incentivadora, muy flexible, de incentivo a la recuperación a través de la tasa de interés de política monetaria, que tuvo prácticamente 24 meses anclada en un nivel de, me parece que 3%. Ajá, y después se movió 50 puntos y después 100 puntos, pero estuvo ahí como una forma de darle liquidez a la economía. Me gustaría que tú me hicieras, tú como un hombre experto, que ese es tu fuerte en esa materia, tanto por tu papel en el Banco Central como cuando estuviste representando al país en el Fondo Monetario Internacional. Sí, fíjate, Héctor, como te señalaba anteriormente, o sea, las ejecutorias de política han sido también una parte fundamental en todo lo que tú has visto, que es la economía dominicana. Vamos a llamar el milagro de la economía dominicana, como podrían llamar unos, pero tal vez sería un poco exagerado, pero sí el rápido crecimiento que ha tenido la economía de este país. Las políticas, como te señalaba, por ejemplo, el caso del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader no tenía ningún tipo de experiencia de Estado, nada, de ningún tipo de experiencia de Estado, y entra en una crisis tremendamente profunda, complicada. Sin embargo, ha sido beneficioso para este país la forma como el presidente se ha manejado. Se ha manejado de una forma brillante, vamos a decir, en base a la poca experiencia que tenía, o sea, para cambiar esta situación y llevar a este país a un nivel de crecimiento como el que ha tenido, luchando en la parte de la salud, luchando en la parte de los demás sectores, como ha sido la parte del turismo, donde él ha hecho mucho énfasis. Y te señalaba también el papel que había cumplido el Banco Central como estabilizador macroeconómico. Ahora, sí, yo creo que el Banco Central fue una pieza fundamental, y los otros días lo señalé en una publicación que salió en el diario El Dinero, de que sin la política del Banco Central posiblemente no hubiéramos visto el nivel de crecimiento que ha tenido la economía dominicana, porque el Banco Central se dio cuenta de la profundidad del problema que íbamos a tener tan serio, del rompimiento de las cadenas, no solamente de la cadena de bienes, de la cadena financiera también y de las cadenas de servicios, por falta de recursos. Entonces el Banco Central lo primero que hizo fue buscar recursos. Inclusive fue el primero que aportó al gobierno del Fondo Monetario Internacional, de lo que tenía como cuota, los recursos para que el gobierno comenzara a moverse, porque el gobierno se paralizó en un momento determinado, solamente estaba en función de su campaña política. Eso era en lo que ellos estaban, y en repartidera de pendejadita, con un lío tan grande como el que había ya, de que se habían cerrado las empresas porque fue un secuestro de bienes. O sea, aquí también hemos visto que en un país donde te cierran tu negocio y nadie se hace responsable de eso, sino porque viene un problema de salud, entonces te quebraste. No, entonces no había un elemento de apoyo a las empresas como lo hubo en los Estados Unidos. Mucho de este crecimiento que hemos visto es ese nivel de flujo de recursos que le dio el gobierno federal al pueblo estadounidense, donde hay una parte importante de la población dominicana que se benefició de eso, y lo estamos viendo no solamente en las remesas, lo estamos viendo en la llegada de visitantes extranjeros. Si tú coges la llegada de visitantes extranjeros, una gran parte de esa llegada no es extranjeros de otros países, son extranjeros dominicanos que viven fuera, que viven principalmente en los Estados Unidos, que tienen recursos depositados en base al apoyo federal, y entonces pues eso
ha permitido a este país también evolucionar. Entonces el Banco Central se dio cuenta de esa situación y empezó a poner dinero en manos de los bancos. Yo en aquel momento, una situación que se presentó en los Estados Unidos, que tal vez es algo que las autoridades monetarias deberían de estudiar en un momento determinado, que si se presentara una situación similar, es que cuando la Reserva Federal comenzó a traspasar recursos a la banca para que prestara a las empresas, se dieron cuenta que la mayoría de los recursos iban a los principales clientes, a las grandes empresas, que los chiquitos se quedaban sin recursos. Entonces asumieron una serie de instrumentos que le daba dinero directamente a las pequeñas y medianas y microempresas. Y eso podría ser también un elemento, porque aquí sucede eso también. Esto es un país donde la banca, son 2 o 3 bancos que dominan el mercado. El 80% del mercado está dominado por el banco estatal y dos bancos privados. Entonces, pues, los clientes de esos bancos, naturalmente, son los clientes normales y tradicionales de ese banco, a esos clientes que van a favorecer cuando reciban recursos. Entonces, pero la función del Estado es que los recursos se distribuyan. Y que en un momento de situación como esa, donde está afectando a todas las empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas, pues también las pequeñitas se beneficien. Y mucho de los cierres que ha habido en este país se ha visto que de los mayores afectados ha sido el sector informal por falta de canalización, porque no están formalizados, y también pequeñas empresas formalizadas donde no le llegaron los recursos. Pero bueno, lo que te digo es que este conjunto de elementos, ¿no? De acoplamiento de políticas, porque es muy importante lo que yo me he dado cuenta. Yo no sé si, Héctor, tú te das cuenta, pero he visto que hay unos documentos que están sacando conjuntamente el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Y eso es muy importante porque es una coordinación en términos de políticas. Y eso sí es realmente garantizador de que haya coordinación en términos de políticas públicas en la parte fiscal y monetaria. El Banco Central ha jugado un papel estelar porque hay un problema que le dejó la crisis bancaria, que está ahí, que es el con el que se tiene que enfrentar todos los días las autoridades. Todos los días las autoridades tienen que enfrentar con esa situación y lo han manejado excelentemente. Ahora, el asunto es que eso se vaya eliminando a medida que la economía va creciendo, y eso se va reduciendo, pero si las tasas de interés son mayores que las que se pagan, que lo que crece la economía, pues no se va a ir reduciendo. Y el Estado, los gobiernos, principalmente los del PLD, estuvieron renuentes a darle apoyo en términos de entrega de recursos. Algunas leyes se dictaron y nunca se cumplieron. Pero yo creo que sí, que ahora hay... Perdón, ¿tú te refieres al tema de la recapitalización? Sí, a la recapitalización por el problema monetario que se da en base al déficit que produce las pérdidas de los valores puestos en circulación por el tema de la crisis bancaria del año 2003, de esa época. Pero eso es algo que hay que enfrentarlo y se está con sabiduría manejando. Otro elemento también, Héctor, que yo estoy muy nervioso. Mira, este país ha tenido suerte también. Entonces, si nosotros nos proponemos a quitarle la suerte al país, se la podemos quitar y también le podemos quitar las ventajas que hemos tenido. Mira el caso de los fondos de pensiones. Dentro del elemento de los fondos de pensiones hay cosas estructurales que es importante que se modifiquen y que beneficien también al que está aportando. Por ejemplo, que tenga derecho a hacer uso de esos recursos para una casa, porque si está ahorrando y tiene recursos ahí a largo plazo, ¿por qué no puede si esos recursos van a tener como garantía esa casa, ¿por qué no pueden tener una vivienda? O sea, hay cosas en que esa persona puede beneficiarse de los recursos que tiene. Pero hay elementos aquí
que quieren eliminar eso. Eso ha sido el gran soporte del inflation target, de la política monetaria del Banco Central de inflación meta. ¿Por qué? Porque ha sido un ahorro de largo plazo. Tú recuerdas, y yo no sé si lo recuerdes tú, pero en los años 70, ya yo ingresando al Banco Central, una de las primeras preocupaciones de nosotros eran el ahorro de largo plazo, porque ¿cómo se formaba ahorro de largo plazo en una economía pobre? Porque el ahorro de largo plazo es lo que te permitía a ti en ese momento. Ahora hay una economía mucho más especulativa, que la gente quiere meter 10 hoy y sacar mañana 50. Antes, yo recuerdo que la gente se conformaba con meter 10 y sacar 12. Había un 12% que era la tasa interna de retorno, que era lo que mejor que el proyecto. Yo recuerdo bien eso. Pero en ese momento, naturalmente, eran los recursos de largo plazo lo que te permitía agilizar tu proceso de desarrollo en inversiones de mediano y largo plazo. Pero si se elimina ese amortiguador de inflación y amortiguador de crisis cambiaria, que es, para que lo sepan los diputados y los senadores, que es uno de los factores principales de estabilización en este país, vamos a tener problemas serios en el futuro, muy serios, porque aquí no hay elementos todavía desarrollados ni en el mercado accionario, ni en el mercado de valores para crear ahorro de largo plazo. Manuel, vamos a hacer una segunda pausa comercial y volvemos porque todavía tenemos muchos temas de qué hablar. Así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Luis Manuel Piantini. Ya hablando de que el tema de la política monetaria proactiva a través de incentivar el consumo vía una mayor capacidad de crédito, de otorgar crédito en la banca, que hubo, pero parece que ya esa política monetaria ha comenzado a variar o a bajarle un poco el elemento de incentivo. Ya esas dos recientes alzas en la tasa de referencia del Banco Central y también la decisión de ya comenzar a retirar o a recoger el dinero que se colocó en distintos sectores de la economía. Parece como que ya estamos en un nuevo elemento, en un nuevo panorama. ¿Es correcta esa decisión ya de ir bajando el nivel de los estímulos? Sí, lo que está pasando también en los Estados Unidos y lo que está pasando en Europa. Los Estados Unidos pusieron en circulación casi 25% del Producto Interno Bruto, algo extraordinario. Y parte de la inflación que tenemos es propia de esa inyección tan fuerte que hubo monetaria. Que por cierto, yo viendo los números, analizando recientemente los números monetarios desde el 2019, me di cuenta
que la variación tan fuerte de la tasa de cambio durante los 6 primeros meses del 2000, yo decía, bueno, pero en el 2020 se pararon prácticamente ya en el segundo trimestre, ya no habían ventas en ninguna parte, se pararon parte de las importaciones, no había demanda de divisa. Sin embargo, hubo una fuerte devaluación, prácticamente un 10%, que es, la tasa llegó a 58 cuando ahora está en 56 y pico, o sea que después de eso se ha bajado. Pero la causante de eso fueron prácticamente los bancos comerciales. Los bancos comerciales mejoraron enormemente en cerca de 2.560 millones de pesos de dólares su posición externa entre diciembre del 2019 y junio del 2000. A partir de ahí, la cosa se estabilizó. Ya los bancos, ya la parte de la banca había recuperado su dinero, había aumentado sus activos externos y había reducido sus pasivos. Y el Banco Central, que fue en esa época un gran aportante de recursos en el mercado, porque si no la devaluación hubiera sido mucho mayor. El Banco Central perdió en reserva como se perdió en reserva 1.600 millones en ese momento, mientras la banca ganó 2.560. O sea que el banco estaba perdiendo y la banca estaba ganando, mejorando sus activos externos frente al riesgo de lo que iba a venir, porque no se sabía lo que iba a traer la pandemia, ¿no? Y se habían cerrado los negocios. Entonces, tú tienes que meterte en el análisis de los números de lleno para husmear y saber por qué se dieron esos cambios, ¿no? Eso ha sucedido en otras ocasiones también. O sea que, y ahora estoy viendo que la banca otra vez comienza a aumentar sus pasivos y a reducir sus activos externos. Lo que ellos puede ser que estén pensando que ya estamos en una situación normal, que ya no hay riesgo y que pueden asumir más posiciones en el mercado, ¿no? de activación en términos de su participación en el mercado cambiario. Pero es bueno que, mira, la situación que se está presentando con el mercado de petróleo. Mientras hay una situación de una nueva variante que está acabando con el mundo, el petróleo está aumentando. Que tú dices, bueno, pero ¿y a qué se debe? Si están cayendo las actividades comerciales, se están reduciendo. Yo creo que este año que pasó, diciembre, fue sumamente frío en todas partes del mundo. No lo comparemos con el 2000, que fue un año muy especial. Comparémoslo con el 2019, porque ya el 2021 estaba actuando como si fuera un año mucho más normal que el 2020, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas posiciones que se asumen en momentos en que todavía hay incertidumbre en los mercados. Por eso la banca debería reducir su aceleración en términos de la parte cambiaria y estabilizarse más en esa parte. Ahora, el Banco Central aumentó enormemente sus reservas. El Banco Central aumentó sus reservas en el año. Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron 2.000 millones, 2.100 millones de dólares. Un 20% aumentaron las reservas internacionales del Banco Central. O sea que tenemos un buen colchón tenemos. Y si tú lo ves con relación al año 2018, el crecimiento ha sido de más de 5.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y con relación a diciembre del 2019, cuando comenzaba la pandemia, el crecimiento ha sido de 4.000 millones de dólares, prácticamente un 50%. O sea que ahí tú ves la política correcta que ha llevado también el Banco Central, donde pese a que ha habido una fluidez de recursos
nacionales para que la liquidez se mantuviera en manos de la gente, y la gente pues pudiera seguir viviendo pese a toda la incertidumbre que había en el mercado de trabajo y en el mercado productivo. El Banco Central siguió, ¿no?, fortaleciendo sus reservas. Y eso es algo muy importante dentro de los elementos de política. Ahora, el banco se ha dado cuenta de que hay incertidumbre en los mercados, que ya la economía está creciendo por su propio motor, que ya no hay que estimularlo, sobreestimularlo, porque fue un sobreestímulo que se dio en un momento determinado porque la parte del mercado cayó y tuvo que venir la parte oficial e inyectarle los recursos que la parte del mercado había dejado de poner en la calle, en la mano del público. Entonces, pues ya eso comienza a normalizarse y se ve que la economía está respondiendo y que va a responder muy bien este año. Este año yo tengo una gran confianza de que vamos a seguir creciendo por encima del potencial. El potencial de nosotros, el crecimiento, según se ha visto, que ha sido el promedio de los últimos 30 años, es un 5%. Y yo creo que vamos a crecer por encima de esa tasa. En todos los sectores, porque todos los sectores han reaccionado. El único sector que a mí me preocupa es el sector agropecuario, porque el sector agropecuario, si hubiera sido mucho más activo, tal vez no hubiera habido el nivel de inflación que hubo este año. Se sabe que la inflación, la mayoría es importada, y hay que pensar también que la inflación que hemos tenido en los últimos años, que es la inflación larga del 4%, uno más, uno menos, ¿no?, del Banco Central, es una inflación que ha venido a ser efectiva en los últimos años. Pero acuérdate de los años 80, inclusive de los años 70, de los años 90, la inflación se superaba el 5% en la mayoría de los años. Nunca llegó, bueno, sí llegó en algunos años a superar el 10%. Pero cuando superaba el 10 ya para nosotros era una hiperinflación. Pero cuando se quedaba por debajo del 10, pues la economía, porque es una economía que marcha también con un nivel de un poco de inflación, ¿no? De estímulo inflacionario. Y eso lo ha demostrado. Ahora, lo que te digo es, y lo que señalaba ahorita, ese 15-17% de Producto Interno Bruto que se ha formado en ahorro a través de los fondos de pensiones, es lo que ha amortiguado aquí el nivel, ¿no?, de crecimiento de la inflación y de que no surjan crisis cambiarias por ese nivel de recursos que hay. Y yo veo que hay ahora una promoción en la prensa que te están pasando de retiro de los fondos de pensiones y piensan que con ese retiro el país se va a hacer más rico, se va a hacer más pobre, va a haber mucho más incertidumbre, va a haber mucho menos recursos para el crecimiento del país. Y eso van a tener los representantes legislativos que después enfrentar un juicio político por esa decisión. Porque aquí hay que ser responsable cuando se toman decisiones que afectan al país. Sí. Manuel, ya vamos a entrar en la última parte de esta entrevista. Y me gustaría que luego que hagamos la pausa correspondiente, tú nos hicieras algunas recomendaciones para el buen desempeño de la economía en este año que acaba de iniciar, ya que tú mismo entiendes que seguirá creciendo incluso por encima de su potencial. Pero esa idea me la expone en el próximo segmento.
Continuamos la conversación con Luis Manuel Piantini, economista, ex vicegobernador del Banco Central y representó al país incluso en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Yo te decía que tomando en cuenta esas ideas que tú tienes de que habrá que la economía seguirá creciendo incluso por encima de su potencial, que le asigna generalmente el plan que hace el Banco Central cuando hace su programa monetario. Pero que si hay alguna idea, alguna recomendación que tú entiendes que debe aplicarse para que se mantenga ese crecimiento y que sea un crecimiento, diría yo, sano, equilibrado, o sea, que no cree distorsión en algunas actividades o en otra parte de la economía. Mira, Héctor, no sé si tú recuerdes cuando salió aquel documento que fue como un documento gancho que tiraron desde el gobierno con la reforma tributaria aquella, y yo me destapé con un artículo y le recomendé en ese momento al presidente de que no aplicara ninguna reforma en medio, primero, de una pandemia y de una alza de inflación, ¿sí? Que eso era inclusive agregarle nuevos ingredientes para que la economía pues cayera y no siguiera creciendo. Que dejara la economía como estaba, que el gobierno se iba a beneficiar. Pero mira, efectivamente, o sea, el gobierno ha tenido unos ingresos extraordinarios. Algunos dicen que parte de eso viene de la minera, que le proporcionó unos recursos por adelantados, pero eso puede ser que sea una porción reducida, una porción, vamos a decir, un 15% de lo que recibió el gobierno, que fue en base al extraordinario crecimiento del Producto Interno Bruto corriente que lo ha recibido. Ahí se ve que ha mejorado también la administración tributaria, que es lo que uno está pidiendo, que esas evasiones se reduzcan para que aumente la capacidad del Estado de captar recursos y de saberlo administrar. Ese es otro elemento donde el gobierno tiene que hacer esfuerzos. Estamos hablando del 2000, de los esfuerzos que tiene que hacer el gobierno a partir de este año. Yo lo primero que le digo es que deje la cosa como está. Que si viene alguna reforma, sea una reforma de tipo administrativa, o una reforma de tipo en que se unifiquen o se eliminen algunos impuestos que están de más, que lo que crean son problemas. Pero también una reforma donde se reduzcan los gastos. Mira, la ciudad capital está llena de viviendas y edificios alquilados por el gobierno. ¿De dónde han salido tantas instituciones? Las instituciones del gobierno se limitaban al Guacal, al Guacalito, que estaba por allá, y aquí donde estaba bienes nacionales y Dirección de Impuestos Internos y el Palacio Nacional. Esos eran los edificios del gobierno. Ahora tú ves edificios, y lo que estaban, lo que hizo Balaguer, ya eso estaban, pero ya eso eran del tribunal, donde está el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, en esa zona de la bandera, donde está también la Fuerza Armada. Pero ahora el país, la capital está llena. Y en, y en la feria y en el ensanche de la feria. Bueno, ahí. La feria sí que está el Congreso y donde estaba Agricultura y el Ayuntamiento. Bueno, que son cosas ya tradicionales que estaban ahí de hace años. Pero tú no veías ya todos estas nuevas viviendas y nuevos edificios administrativos del gobierno que están dispersos en toda la geografía nacional y en la capital más aún. Entonces tú dices, ¿y de dónde sale esto? ¿Y qué es lo que están haciendo? Entonces, 80,000 ministerios, unos ministerios que han creado, que le han creado el problema, porque ya van varios, algunos de ellos que lo han tenido que sacar. Porque no hacen nada ahí, no tiene sentido eso. Bueno, entonces el gobierno tiene que concentrarse en lo que tiene que concentrarse, que el problema es salud, aquí el problema hay, tiene que meterse en la parte agropecuaria. Bueno, el turismo ha tenido pero bueno, el turismo ya tiene una base muy importante,
y ahí está lo de la alianza público y privada con la cuestión de Pedernales. Bueno, pero el gobierno tiene que concentrarse en cosas fundamentales que eficienten el manejo administrativo del propio gobierno y de la economía del país. El Banco Central tiene su propia política y la está manejando bastante bien. O sea, dentro del Banco Central, ahora mismo la Junta Monetaria, cuando tú ves una serie de gente, Martínez Moya comenzó como técnico en el Banco Central, economista. Eduardo Tejera fue economista en el Banco Central desde los años 70. Julio Llibre fue economista en el Banco Central también desde los años 70. O sea que hay una serie de elementos de gente que sabe, que conoce, ¿no?, cómo se debe manejar la política monetaria. Yo no tengo problema en esa área, al contrario, me da mucha seguridad y espero que siga esa seguridad y que no haya inventos en esa zona. Entonces, yo creo que con los elementos que hay, como te digo, en la agropecuaria, hay que hacer énfasis, hay que sacarle provecho a este país en la parte de los invernaderos, en la parte de la agroindustria, en el control de la calidad de los productos que se exportan. Fíjate cómo se está dinamizando las exportaciones del agro también. En eso tenemos que concentrarnos y el gobierno tiene que concentrarse en eso. Y después, como la parte turística no depende mucho de nosotros, depende de lo que pase también en otras economías con relación a la actual pandemia. Pero yo veo la situación de la economía dominicana muy bien. Hay algunos que han hablado que de modificación de modelo, pero ¿qué modelo es que se va a modificar? ¿Qué modelo? Aquí está creciendo el turismo, aquí está creciendo la agroindustria, aquí está creciendo minería, aquí está creciendo la construcción, empresa doméstica. Posiblemente la empresa doméstica necesite cierto nivel de liberalización. Yo siempre he abogado con que el sector industrial sea aquí un sector industrial de zona franca, que sea zona franca completa el sector industrial dominicano, que este país sea una zona franca completa prácticamente, y creo que le daría un gran empujón. Sé que hay muchos elementos conservadores que tienen miedo de cambios significativos, pero ya nosotros somos una economía zona franca prácticamente, y lo que ha crecido en este país ha sido zona franca, ha sido turismo, ha sido remesa. Esos son los elementos que han crecido. Con la construcción, el transporte hay que buscarle una solución grande al transporte rápidamente. Este país no puede seguir, y más ahora con la situación del petróleo. No es posible que desde la gran crisis petrolera de los años 71, 72, todavía este país esté con el problema del transporte en combustible, sin buscar una solución al transporte urbano. O sea, se hicieron esfuerzos en términos de avenidas, Balaguer, Leonel con el metro, o sea, pero no ha habido una agresividad para solucionar los problemas. El problema del agua, ese es un problema serio en este país, con el problema del agua, y más en el este. En el este, los acuíferos subterráneos que le dan agua al sector turístico, que ha habido una expansión enorme de vivienda en esa zona. Si tú vas a esa zona, tú ves que eso es otro país prácticamente. A eso hay que buscarle una solución urbana. Aquí es lo que yo vi recientemente, de que señalaba el ministro de Obras Públicas, de que las carreteras, la gente se adueña de las carreteras. Prácticamente no hay margen de seguridad en las carreteras, porque se cogen el terreno también y construyen una ciudad ahí y ya no hay carretera. Y eso son calles. Es lo mismo que la Duarte hasta el kilómetro 28. Eso es una calle. Y eso para mí fue chocante cuando yo vine al país y pasé por primera vez por ahí después de 7, 8 años. Yo digo, ¿por qué desastre es este? El desastre que hemos hecho también. Hay un desastre en la administración pública. Esa administración pública que quiere seguir cogiendo dinero y que no hace el trabajo que tiene que hacer para mantener este país organizado. Bueno, Luis Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación, y espero que incluso tus sugerencias sean bien acogida porque tienen que escucharla, y espero que no en una próxima ocasión no tan lejana como ahora estemos de nuevo por acá. Y nada, salud, felicidades.
Muchísimas gracias a ti, Héctor. Muchas gracias. Y también a ti, que sea un año extraordinario para ti y tu familia y para el pueblo dominicano. Bien, gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.